Buenas tardes a todos. La Universidad Libre, la Facultad de de Derecho, Ciencias Políticas y Ciencias Sociales les da la bienvenida a este conversatorio sobre los desafíos sociales y políticos en época de crisis. Es un gusto tenerlos el día de hoy. No solamente tenemos estudiantes de Derecho y de Trabajo Social, sino que le damos una bienvenida a la comunidad en general y de manera adicional a nuestros estudiantes de Economía, de Administración, de Ingenierías y de las Ciencias Económicas. Es importante para mí mencionar en este momento a nuestros monitores que han jugado un papel importante en el desarrollo de este evento, Esteban Gil y Laura Carolina, y también agradecer a nuestros expositores. Es importante indicarles que en el desarrollo de este evento, ustedes tendrán una participación activa que podrán hacer a través del chat en vivo, podrán hacer preguntas a cada uno de los panelistas o que podrán generar debate finalizando este evento. Sin más preámbulo, inicio con lo siguiente. La vida, por supuesto, y con ella vienen múltiples tareas. La vida trae múltiples retos y con ella tenemos múltiples propósitos, no solamente con la sociedad, sino también con el planeta. Y se juntan diferentes necesidades, sobre todo en época de emergencia. Y eso no puede ser una excusa para reconocer las problemáticas preexistentes. Por el contrario, debe ser una lección para regular lo pendiente y lo urgente. Todo esto a través de voluntad política, pero sobre todo de compromiso social. Quiero invitar entonces a nuestros expositores en el día de hoy, en el que vamos a hablar de todos esos desafíos, y lo que queremos generar en este espacio son diferentes reflexiones con la participación de todos ustedes y de sus preguntas. Quiero dar paso entonces al profesor César Augusto Bedoya Cardona. El profesor es abogado, pero también es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Libre, el primer pregrado, y de la Universidad Tecnológica, el segundo. Asimismo, es especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria, pero también es magíster en Historia. Tiene diferentes estudios, además de ser conciliador en Derecho. El doctor César es además docente en la Universidad Libre, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, en los programas de Derecho, valga la redundancia, y Trabajo Social. Quiero entonces darle paso al profesor César. Bienvenido a este conversatorio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Buenas tardes. A todos aquellos que están conectados con el evento. Un agradecimiento muy especial a la doctora Mónica Andrea Pérez Alarcón, que me ha tenido en cuenta para este gran evento y para compartir con ustedes una serie de ideas que tienen que ver con la temática especial que estoy desarrollando. Igualmente un saludo también muy especial a los doctores panelistas que me acompañan en este evento, a la doctora Melissa Ríos Sarmiento y al doctor Alejandro García Ríos. Y nuevamente un saludo para todos aquellos que están conectados en este gran evento. Bueno, antes de iniciar, quiero hacer una reflexión con una frase de Fernando Savater que me parece, digamos, más que pertinente e importante en la disertación que vamos a tener en el día de hoy. Mi tema se va a centrar especialmente en el concepto de libertad de los antiguos y el concepto de libertad de los modernos. Quiero hacer un viaje, por decirlo de alguna forma, un viaje histórico, donde les voy a mostrar la evolución, no solo del concepto de Estado, sino del concepto de libertad. Pero como los decía con anterioridad, quiero hacer énfasis en una frase y una reflexión de Fernando Savater, para que finalmente, cuando llegue a las conclusiones de esta disertación, lleguemos al entramado de lo que quiero dejarles a ustedes en la misma. La frase dice lo siguiente, abro comillas: la libertad no es innata a nuestra condición humana, sino un logro de nuestra integración social. No partimos de la libertad, sino que llegamos a ella. Cierro comillas. Ahora igualmente me parece muy pertinente que hagamos un pequeño viaje y remembremos un poco la aparición del Estado, pero no sin antes hacerles énfasis en cuáles han sido las formaciones económico-sociales por las cuales ha pasado la historia de la humanidad. Importante tener en cuenta
estos modos de producción o sistemas económicos, porque es allí precisamente donde vamos a ubicar nosotros el concepto de Estado y cómo fue que se originó el Estado. Las formaciones económico-sociales que han existido a través de la historia de la humanidad en su orden riguroso son el régimen de la comunidad primitiva, el sistema esclavista, el feudalismo, luego se vino una etapa de transición, no un sistema económico propiamente dicho, el mercantilismo, el capitalismo, el socialismo y otros teóricos hablan del comunismo como un sistema económico propiamente dicho. Igual esa no es la discusión que nos interesa en el momento. Después de hacer un breve repaso de cada una de esas formaciones económico-sociales, entonces podemos comenzar a hablar de cuál fue la aparición del Estado, cuáles fueron quizás esos elementos o esos factores determinantes, elementos sociológicos que incidieron en la aparición del Estado. Si nosotros recordamos, en el régimen de la comunidad primitiva imperaba la ley del más fuerte, cultura de hombres, cazadores y recolectores que se desplazaban siempre de un lugar a otro en busca de su alimento. En conclusión, eran comunidades nómadas. Bajo estas circunstancias, no podemos considerar el concepto de Estado en el régimen de la comunidad primitiva, pues ustedes muy bien saben que para poder concebir el Estado, igualmente hay que tener en cuenta la coexistencia de unos elementos esenciales en el mismo Estado, el elemento territorio, la población y el gobierno. Y en el régimen de la comunidad primitiva, por el simple hecho de ser nómadas, no tenían un territorio fijo donde establecerse, lo que significa que bajo estas circunstancias, aún en esa formación económico-social, no podemos hablar del concepto de Estado. Pero la pregunta obligada es, ¿a partir de qué momento histórico o de qué formación económico-social comenzamos a concebir el concepto de Estado? El Estado aparece en el sistema esclavista y aparece justo con las primeras civilizaciones. Vamos a recordar un poco aquellas civilizaciones que se establecieron en el Oriente, la India, la China, Egipto y Mesopotamia. Primeras civilizaciones donde las manifestaciones de Estado se dieron en formas distintas. En Egipto y en Mesopotamia predominaron las teocracias esclavistas, en la India el régimen de castas y en la China el despotismo estatal. Pero lo interesante aquí no es cuál fue la manifestación del Estado en cada una de esas civilizaciones, sino que finalmente entra en escena el Estado. Ya entonces encontramos allí la coexistencia de esos tres elementos, el territorio, un pueblo y un gobierno plenamente organizado y establecido. Pero entonces, ¿dónde se consolida el sistema esclavista? Vamos a hablar de la aparición del Estado a partir de ese sistema. El sistema esclavista se consolida especialmente en Grecia y en Roma. Y entonces es allí cuando comenzamos a hacer ese recorrido histórico de cómo fue desarrollándose ese mismo concepto de libertad concomitante con el concepto de Estado. Hay que tener en cuenta entonces que aparecieron unos elementos, por así llamarlo, factores o necesidades de tipo sociológico para que el Estado entrara en escena. Y esos elementos que incidieron de alguna forma fueron los que hicieron presencia en el Estado esclavista. Pero la pregunta sería, ¿qué concepto de libertad tenían los antiguos? Entonces hablamos de esas antiguas civilizaciones, donde nació el Estado y donde se consolidó el mismo. Vamos a situarnos especialmente en Roma y en Grecia. Indistintamente, el individuo en el Estado esclavista no tenía ningún tipo de libertad. De hecho, el Estado era omnipotente. El individuo le pertenecía en cuerpo y alma al Estado, se debía al Estado, no tenía vida privada. En conclusión, en el sistema esclavista y en esas primeras civilizaciones no se concebía, no se conocía la libertad. Luego vamos avanzando en la otra formación económico-social, que es el sistema feudal. En el sistema feudal un poco cambian las cosas. Ya no es ese rol de esclavista y esclavo. Ya se cambia el rol y entonces conocemos allí al señor feudal, al terrateniente y al siervo de la gleba.
ya ese esclavo cambia totalmente de rol. Y aunque no hace una gran conquista de libertades, el señor feudal no puede disponer de la vida del siervo de la gleba como si en su momento histórico lo podía hacer el esclavista del esclavo. Entonces vamos viendo cómo en cada una de las formaciones económico-sociales en la historia de la humanidad, asimismo como evoluciona el concepto de Estado, va evolucionando el concepto de libertad. Luego llegamos a la modernidad, y en la modernidad entonces surgen distintos movimientos como el mismo Renacimiento, el mismo humanismo, la misma Ilustración, donde precisamente siendo movimientos ideológicos lo que quieren exaltar es precisamente a ese individuo y que no dependa tanto de esas monarquías absolutistas. Entonces aquí se nota claramente cómo a medida que evoluciona el Estado y que se pasa de formación económico-social a otra, el mismo concepto de libertad también va evolucionando. Luego ya venimos a la época contemporánea, y aquí sí hay un hito importantísimo en la historia universal, un hecho trascendental para toda la historia de la humanidad, que es esa Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa lo que hace finalmente es terminar con todo ese rezago del medioevo, todo ese rezago del sistema feudal. Y lo que hace la Revolución Francesa es una gran conquista. No olvidemos esa fecha clave, 1789, Revolución Francesa, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, una gran conquista. Tampoco podemos olvidar ese eslogan de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Hasta este momento histórico podríamos decir nosotros que el concepto de libertad ha ido evolucionando, lo mismo que el concepto de Estado. Pero entonces la gran pregunta sería, ¿cuál era el concepto de libertad que hasta ese momento histórico, antes de la Revolución Francesa, tenían los antiguos? La respuesta es muy simple. Ser libre era poder participar en esa tarea, en la construcción del Estado, participar de la cosa pública. Eso era lo realmente importante en esos distintos momentos históricos. Hoy, y viene entonces esa gran pregunta, ¿cómo es nuestro Estado? ¿Qué libertades tenemos? ¿De qué libertades disfrutamos nosotros realmente? Pues aquí podemos nosotros hablar sin decir que vivimos en Alicia, en el país de las maravillas, pero sí podemos decir que hemos logrado cosas muy importantes. A partir de la Constitución de 1991 hemos tenido unos logros súper importantes, entre ellos, no olvidemos, nuestra democracia representativa y participativa. Tenemos los mecanismos de participación ciudadana, tenemos la acción de tutela, tenemos una serie de garantías y derechos que se han conquistado en todo este tiempo a través de la historia. Pero aún así, hago una reflexión muy importante y no quiero decirla porque se me escaparía algún detalle. Quiero citar a Benjamin Constant con las siguientes palabras, abro comillas: el peligro de la libertad moderna consiste en que, absorbidos por el disfrute de nuestra independencia privada y por la búsqueda de nuestros intereses particulares, renunciemos con demasiada facilidad a nuestro derecho de participación en el poder político. Cierro comillas. Entonces, mi reflexión es precisamente sobre ese concepto de libertad que hoy tenemos los modernos. Estamos muy dados a exigir, pero a exigir siempre buscando la autorrealización, buscando siempre beneficios personales. Pero ¿será que estamos alejados de ese concepto de libertad y de lo que buscaban esos antiguos, que era la participación en las cosas del Estado? Dice Montesquieu en su libro En el espíritu de las leyes lo siguiente: la libertad no puede consistir en otra cosa que en poder hacer lo que se debe querer y en no ser obligado a hacer lo que no debe quererse. Es necesario, dice, distinguir lo que es independencia de lo que es libertad. La libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permitan, y si un buen ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, no tendría más libertad, porque los demás tendrían el mismo poder.
Y entonces, con estas reflexiones de Benjamin Constant, de Montesquieu en el espíritu de las leyes, dejo, digamos, esa inquietud para todos ustedes. Y quiero terminar con una frase de un sociólogo francés, Edgar Morin, que dice que navegamos en un océano de incertidumbres, con muy pocos archipiélagos de certezas. Y entonces, mi reflexión es, ¿cuáles son esos archipiélagos de certezas que nosotros como ciudadanos debemos tener en cuenta? ¿De cuáles nos debemos apropiar para entender en buena forma ese concepto de libertad? Y para finalizar, quiero dejar esta pregunta en el tintero para todos aquellos que me escuchan en este evento. ¿Se puede entonces disfrutar de la libertad necesaria para autorrealizarse sin asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones? ¿Será que vivir mi vida supone desentenderme de los asuntos públicos? Hoy, en esta situación que nos encontramos, ¿será que debemos poner en práctica esas libertades que poseemos? ¿Hasta dónde? ¿Será que nos están siendo limitadas? O por el contrario, debemos ser consecuentes como ciudadanos, que si somos asociados y pertenecemos a un Estado, igualmente la única contraprestación que nosotros podríamos darle a ese Estado es la obediencia. Muchas gracias. Espero que en esta forma tan escueta, tan sencilla, les haya quedado un poco claro ese concepto de libertad y la evolución del mismo a través de la historia de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor César, por su interesante intervención. Es muy importante tener en cuenta aquí que ese análisis histórico que usted nos hace con respecto a las libertades juega un papel fundamental en este escenario de reflexión con respecto a la contingencia o la emergencia que estamos viviendo. ¿Será que también esas decisiones políticas pueden traer consecuencias sociales y limitaciones a esos derechos, a esas libertades? ¿O por el contrario también supone una obligación por parte de los ciudadanos a cumplir unos deberes en pro del orden público? Quiero dar paso, antes de dar paso a la profesora Melissa, quiero recordarles a todos ustedes que a través del chat pueden dejar sus preguntas, pueden hacer preguntas en cada una de las intervenciones para resolverlas al final con cada uno de los expositores. En este momento pueden hacer las preguntas pertinentes para el doctor César Bedoya. Quiero dar paso entonces a la profesora Melissa Ríos. Ella es politóloga de la Universidad de los Andes. Como ven aquí tenemos unos expositores de diferentes disciplinas, por eso es interdisciplinar y están muy bienvenidos la comunidad en general y nuestros estudiantes de todas las áreas que nuevamente los saludamos de todas las facultades de la universidad, y también nos acompañan administrativos que están escuchando estas intervenciones. La profesora Melissa, como les mencionaba, es politóloga y de manera adicional ella tiene un énfasis en gobierno de la Escuela de Alto Gobierno Lleras Camargo, magíster en Derecho Público, es investigadora junior reconocida ante Colciencias, es docente investigadora de la Universidad Libre y también es integrante del Grupo de Investigación de Derecho, Estado y Sociedad. Asimismo, la profesora Melissa tiene diferentes escritos con respecto a los desafíos sociales y políticos en cualquier época y tiene una participación importante en la misión de observación electoral. Profesora Melissa, le doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación. Muchas gracias, profesora Mónica. Ya acá comparto la cámara. ¿Me ven? ¿Aló? Sí, señora, estamos viendo. ¿Sí? Listo. Perfecto. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Para la ocasión traigo un tema de la desigualdad. En torno a eso va a girar mi ponencia del día de hoy y quiero para empezar el tema dejar dos premisas claras, que las tengamos claras. La primera es que el tema de la desigualdad en Colombia no es algo nuevo, sino es una constante a través de la historia colombiana. Solamente que en este momento de crisis o emergencia sanitaria estamos viendo todas las consecuencias de la desigualdad exacerbadas. Y la segunda premisa que quiero manejar en esta exposición es el tema que, dependiendo de esas brechas de desigualdad con las que cuenten cada uno de los países, también de esa depende la manera como están interviniendo en cada uno de esos países la emergencia. Entonces, siendo así, ¿me están escuchando? Sí, señora, perfecto. Entonces, siendo así, mi exposición primero voy a hablar de las causas, me voy a centrar en causas de desigualdad, para esta ocasión traje 3, luego unas consecuencias y luego en esos desafíos políticos que trae el tema de la desigualdad. En cuanto a las causas, aquí en estas causas voy a trabajar el tema de la crisis de la educación y de la democracia en Colombia, y acá tiene que ver un poco con el tema del profe César. Pero para esto yo me voy a basar en Estanislao Zuleta. Estanislao Zuleta hace una crítica al sistema educativo, con esto no quiero generalizar, pero es importante resaltar, en donde él critica el sistema educativo colombiano, sobre todo el de los colegios, porque enseñan a los individuos a repetir ideas. La educación es una repetición de ideas, copiar y pegar, y no se está enseñando al individuo a pensar por sí mismo. Y aquí es un punto muy importante, o sea, la necesidad de pensar por sí mismo en el momento que este sujeto sale del colegio y empieza a ser partícipe de decisiones públicas, como por ejemplo por medio de un voto. Entonces, es resaltar la necesidad de fortalecer esos sistemas educativos, que el individuo sea consciente y pueda tomar unas decisiones, acá meto a Kant, más racionales en el consenso de la democracia. Pero ¿por qué resalto este punto? Porque hay un problema, y que estas decisiones que toman unos pocos pueden ir en contravía de las minorías, y acá entra un poco Zuleta a criticar el principio de la mayoría dentro de las democracias. Entonces no podemos seguir entendiendo las democracias solamente desde el principio de la mayoría. El principio de la mayoría es un instrumento que se aplica en los procesos electorales para definir quién ganó, pero el problema de mantener ese principio de la mayoría vigente después de las elecciones es que los gobernantes pueden tomar decisiones solamente basándose en los intereses de la mayoría y deja por fuera los intereses de las minorías. Cuando las democracias, y más si estamos hablando de una democracia participativa, la idea es ampliar esos canales de participación para que el diferente, el que no ganó, pueda externar sus opiniones y de esta manera tomar unas decisiones en consenso. Entonces, el problema de excluir a las minorías, excluir al diferente dentro de las democracias, es que amplía las brechas de desigualdad. Y al mismo tiempo, al haber un desconocimiento de la norma, de esta relación que habla el profesor César del Estado con el individuo y viceversa, toda esa amalgama de derechos y deberes civiles y políticos, al desconocerse, están produciendo en Colombia, me voy a enfocar en dos partes. En la primera es que se estigmatice, que se criminalice todos estos movimientos sociales que hacen lucha social en torno y en pro de los derechos humanos, que están más empoderados de esa relación que tienen con el Estado, y al mismo tiempo estos problemas en la democracia y en la educación lo que hacen es que rompen esos lazos de legitimidad entre el Estado, entre el individuo, o sea, en esa relación con lo público. Entonces, esto también afecta mucho tanto el tratamiento que se está dando en la emergencia como el tema de la desigualdad en Colombia. Otra de las variables que quiero traer a colación es el tema del conflicto armado, pero acá me quiero basar en la financiación por parte de privados, o sea, por actores que no se pueden considerar dentro del conflicto como combatientes, sino que son actores privados que están financiando el conflicto, y por medio de este financiamiento del conflicto está reseñado por medio del Centro de Memoria Histórica, de ONG, de fundaciones, de la misma Justicia Especial para la Paz, todo el trabajo que están haciendo. Con esta financiación, por ejemplo, se hacían masacres. Entonces acá vienen varios fenómenos. Con el tema de las masacres y la financiación de privados de las masacres, vimos el desplazamiento interno, pero además de todo el despojo de tierras, que acá quiero hacer un énfasis muy importante, porque actualmente tenemos un problema. ¿Cómo se repara a las víctimas? O sea, ¿cómo vamos a hacer para devolver la tierra a esta población para hacer una reparación integral con ellos, si la tierra que dicen que era de ellos ahora está en manos de privados? Entonces, siendo así, a raíz, digamos, del conflicto, que también la desigualdad viene siendo una causa del mismo, acá les traigo algunos datos de Oxfam 2018 que mide la desigualdad en los países, y tenemos que Colombia es el país más desigual en la distribución de los recursos y en acceso de la tierra de Latinoamérica.
Un dato alarmante es para que ustedes vean, aproximadamente somos 49 millones de personas. El 1% de la población en Colombia ostenta el 81% de la tierra. Escuchen, el 1% posee el 81% de la tierra, mientras que el otro 99% de la población, que somos nosotros, vivimos, ¿cierto? O somos poseedores de ese otro 19% de la tierra. Las conclusiones del informe es que una vaca en Colombia tiene mayor acceso, mayor posibilidad de acceso a la tierra que un campesino. ¿Por qué? Porque a través del tiempo el Estado colombiano lo que ha hecho es invertir en proyectos agroindustriales de ganadería extensiva y ha dejado de lado los proyectos productivos para esos pequeños y medianos campesinos. Además de eso, también va en contravía. Tenemos el artículo de la Constitución 64-65, que el que dice es: el Estado va a propender por el acceso a la tierra, garantizar el acceso a la tierra a las personas que lo trabajan. Pero desde el 91 hemos visto un retroceso y la brecha de desigualdad es cada vez más amplia. Por eso aquí también el Oxfam toma un indicador que es el Gini, que mide la desigualdad en los países, mire esta distribución de la riqueza en manos de quién está, y nosotros tenemos unos niveles de desigualdad más altos que Sierra Leona, que el Congo. Entonces, para que ustedes miren este conflicto, también cómo ha ahondado este tema y la financiación por parte de privados. Y otra de las variables que traigo una causa también de la desigualdad es el tema de la corrupción, que es transversal a todas, que las imprime todas, que las es inmersa en todas, y es el tema del robo de los dineros públicos. Esto va a retroceso porque esos dineros públicos son para bienes y servicios públicos. Al no invertirse en ellos, al perderse la plata acá, estamos dejando por fuera precisamente a toda esa población que no puede gozar de esos bienes y servicios públicos, con lo cual ahondamos la brecha de desigualdad, pero además, hago énfasis, se siguen rompiendo los lazos de legitimidad, esa relación de legitimidad que se supone el individuo con lo público. Entonces, como consecuencias de estas causas que traje a colación, por supuesto, tenemos aumento de las brechas de desigualdad, pero estas brechas de desigualdad todas van en contravía de los derechos humanos y los fundamentales. Y acá quiero resaltar, porque si estamos en un Estado social de derecho, como promulga la Constitución del 91, el Estado social de derecho lo que propende es por ampliar la protección y la garantía de esos derechos humanos y fundamentales. ¿Y esto cómo se da? Por medio de la inversión y del acceso a bienes y servicios públicos. Bienes y servicios públicos entendidos como educación, como salud, como infraestructura. Miren acá, todos estos temas que es precisamente lo que resalto de la lucha social. Entonces, aquí hago un paréntesis porque precisamente en Colombia tener un acceso y una calidad diferenciada y desigual en la prestación de bienes y servicios públicos, hay gente que ni siquiera cuenta con agua potable, o sea, eso es un servicio público. Esto es lo que hace. Ahí se marca la diferencia en el tratamiento que se da con la emergencia. Pues mientras que tenemos estos países que lo están llevando de una manera muy adecuada, ellos tienen primero, antes de la emergencia, unas altas políticas de bienestar, política social enfocada en bienes y servicios públicos para sus habitantes. Por ende, esos lazos de confianza con lo público están totalmente anuados, y de esta manera pueden llevar, como Suecia, una forma diferente a la pandemia, en decir, hagamos inmunización de rebaño, confían más en la población, ¿sí? Y al mismo tiempo permite que manejen recursos de la emergencia, para la emergencia exactamente, pero no para resarcir problemas que vienen también desde atrás. No quiere decir que no los tengan, pero son menores que los de nosotros. Y por otro lado, los países que tienen menor acceso o más desigual el acceso a bienes y servicios públicos, como Colombia, por eso tenemos que recurrir a más políticas de tipo asistencialismo, que eso es algo que no se va aguantar a largo plazo. Entonces, como ejemplo de esta pandemia, algunas de esas consecuencias, traje el tema de salud, educación, el laboral y el ambiental. Entonces, como vemos en el tema de salud y educación, otra vez es una constante, pero ahora lo vemos más, se ve claramente la diferencia en el acceso y la calidad a servicios como la salud, como la educación, y diferencias en lo rural, en lo urbano, en lo público, en lo privado. Entonces, así como antes también teníamos gente que se moría a la entrada de los hospitales, ahora con la emergencia, entonces tenemos el tema que no hay UCIs, que no tenemos ventiladores, que no hay insumos hospitalarios, que no hay infraestructura adecuada, y además los derechos laborales del personal médico totalmente violados. Mientras que otros países, por eso acá está la comparación, no tienen esta emergencia, digamos que igual que nosotros. Además, el tema laboral. En Colombia tenemos un 12% de desempleo, eso equivale a más de 3 millones de personas. Tenemos 47.9% entre trabajo informal y subempleo. Y también el tema de la informalidad en lo rural, que es esa lucha campesina que incluso acá en la región han hecho también, la han intentado hacer los cafeteros, pero tenemos los paperos, los de las cebollas, todos los campesinos de Colombia haciendo esta lucha sobre la informalidad rural en Colombia. Entonces, este tema, aquí lo irónico es que precisamente toda esta población que está de base, con
contratos de prestación de servicios, trabajo informal, viviendo del día al día. Los campesinos son esa masa que en este momento está moviendo el país, que la está impulsando, pero vuelvo y digo, son los que sufren más violaciones a derechos laborales y también tienen menores ingresos o ingresos más precarios comparados con los demás. Y otra consecuencia que quiero resaltar acá es el tema también ambiental, que viene atrás de la poca protección, de la explotación desmedida, de preferir políticas económicas extractivistas antes que proyectos productivos, y también viene de políticas, resaltar acá, políticas neoliberales con la economía, que nos hemos vuelto dependientes de otras economías, otro punto para debatir. Y finalmente, para terminar, rápidamente sobre precisamente estos desafíos y propuestas frente a esto, tengo algunos. Entonces, primero, se deben imprimir o hacer muchas más políticas sociales y de bienestar para la población, pero esas políticas sociales y de bienestar deben estar acompañadas con unas políticas fuertes de distribución y redistribución de los recursos, y hago énfasis, redistribución de los recursos, sobre todo en el tema de la tierra, súper necesario, por ejemplo, para poder hacer una transición del conflicto. Otra es por mayores políticas y normativa de protección ambiental, sobre todo con esta economía extractivista y neoliberal capitalista, y además políticas y recursos, inversión en la educación, en la ciencia, en la tecnología, en la investigación, si queremos de verdad innovar y ser competentes con los demás países y al mismo tiempo poder sobrellevar tragedias como esta. Y también que amplíe todos los espacios para que fortalezca la capacidad de los individuos dentro del Estado, y de esta manera podemos mejorar la relación entre el individuo y el Estado, reforzar los lazos de legitimidad, mejorar la democracia participativa, y de esta manera se puede ampliar de verdad y asegurar el acceso, la calidad de servicios y bienes públicos para todos que vayan a favor de la protección de los derechos humanos, de un Estado social de derecho. Y aquí la reflexión final es que ese es el reto y el desafío que tiene Colombia, no solo en este momento, sino lo que viene acá, que Colombia sea soberano con bienes y servicios públicos, y bienes y servicios públicos no solo entendido como el bien de la seguridad, no, es una amalgama más amplia de bienes y servicios públicos que nos trae el Estado social de derecho, y el Estado colombiano tiene una deuda con nosotros en ser soberano en su territorio con la prestación de los mismos. Gracias. Profesora Melissa, muchísimas gracias por su intervención. Aquí vemos que nuestros expositores no necesariamente plantean fines, digamos, en el mismo sentido. Estamos hablando entonces de libertades, pero estamos hablando también de desigualdades. Y vemos cómo nuestros expositores nos plantean que en el pasado se viene, digamos, es necesario conocer la historia, pero aquí hay una gran controversia que vamos a resolver en nuestro panel, y es cómo empiezan a aparecer desigualdades y cómo venían unas problemáticas incluso antes de la emergencia que deben ser tenidas en cuenta. O sea, no debe ubicarse el foco de la decisión política solamente a una emergencia, sino que debe ir ubicando los demás escenarios en los que se ha incrementado la desigualdad social. Quiero, para complementar y para nutrir este listado de buenos expositores, al profesor Alejandro García Ríos, para revisar cómo aquí hay puntos encontrados. Entonces ya pasamos por un licenciado abogado en ciencias sociales, una politóloga, y vamos a escuchar entonces ahora al profesor Alejandro para que nos hable un poco sobre confianza en las decisiones políticas, sobre todo en este desafío de la emergencia sanitaria. El profesor Alejandro es abogado de la Universidad Libre de Pereira, se especializa en Derecho Administrativo de la Universidad Externado, y asimismo tiene un MBA en la Universidad Javeriana. El profesor Alejandro pertenece a diferentes organizaciones sociales, políticas y de líderes ciudadanos o de cultura ciudadana, y en ese orden de ideas quiero darle paso para que nos cuente con respecto a este tema y nos nutra y nos permita tener más insumos para el debate. Recuerden todos ustedes que pueden escribir en el chat, tenemos muchísimas preguntas para cada uno de los expositores, pueden hacerlas para el profesor César, para la profesora Melissa, para el profesor Alejandro, o si gustan una pregunta que pueda ser transversal para los tres. Profesor Alejandro, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias,
Mónica, a la universidad y a mis compañeros panelistas pues, que me precedieron en el orden de las ideas y de la palabra. Hay algo bien valioso que nos hacía referencia la profesora Melissa y era su planteamiento sobre la desigualdad. Lo hemos hablado en algunas oportunidades, en algunas ocasiones, cómo en esta situación queda en evidencia una vez más esa penosa, esa no tolerable desigualdad que este modelo económico no ha logrado corregir, sino que por el contrario se amplía y nos muestra que con lo que está pasando con esta emergencia sanitaria, no todos estamos en el mismo barco. Sí nos moja y sí estamos en el mismo agua o en el mismo mar, pero unas personas van en yate, otros van en bote y otros van nadando con todas sus fuerzas. Entonces, es uno de los retos que tenemos como sociedad, cómo se puede, y bien nos lo anunciaba la profesora Melissa, esos retos que hay allí con el tema de la desigualdad. Quizás este modelo tiene dos grandes retos. Uno es ese de la desigualdad y el otro es entender el tema de la sostenibilidad ambiental. Cómo si queremos siempre crecer y producir más, consumir más y mejorar en calidad de vida, en economía, estamos en un planeta donde esto pues no es todo es agotable y nos toca de alguna manera ser conscientes de eso. Yo voy a plantear, y acá me articulo también con la idea, como cerraba el profesor César, voy a plantear principalmente dos temas. El primero es el dilema que encontramos entre la libertad y la seguridad, y más en estos momentos de crisis, como cuando buscamos la seguridad se corren riesgos frente a las libertades conquistadas, como bien lo decía el profesor César, derechos y libertades que históricamente han sido un proceso conquistar, pues tenemos que estar pendientes de ellas, tenemos que estar atentos a ellas para que no corran riesgos en un modelo, en un mundo donde sí vemos visos de autoritarismo y visos de cómo países que son totalitarios han logrado enfrentarse mejor a esta crisis. Entonces, allí está este dilema de la seguridad y la libertad, y el otro es cómo se ponen en riesgo valores democráticos que tenemos en Occidente, sobre todo se ponen en riesgo valores de respeto a la esfera privada, a la esfera individual y los valores que tienen que ver con la libertad. Entonces, quiero comenzar por decir, ¿quién hace un par de meses nadie se imaginaría una situación como la que estamos viviendo? Una situación que quizás en el mundo, la última vez que encontramos que se había vivido fue en 1918. Una situación, es un desafío que es multidimensional y que nos plantea, por supuesto, retos a nivel social, económico y político, que es lo que hablaremos acá. Para Alejandro Gaviria, que me gusta leerle, que es actualmente rector de la Universidad de los Andes, nos dice: la vida es azarosa, la vida es incierta y la vida da giros imprevisibles. En ese sentido, Zygmunt Bauman, un sociólogo polaco que se dio a conocer por la modernidad líquida, nos indica que el cambio es lo único permanente y la incerteza es la única certeza. Estamos en un momento donde hay incerteza, donde hay cambios, donde las personas no saben qué va a suceder con su trabajo, donde las personas no saben cuándo van a volver a salir, donde las personas no saben si hay riesgos de la salud, donde algunas personas están viéndose en situaciones o retos en su salud mental también. Es un desafío, como les decía, que es de múltiples factores, y ese cambio genera incertidumbre, y la incertidumbre trae consigo miedo y sensación de inseguridad. Esa sensación de inseguridad reaviva en las personas, en cada uno de nosotros, esa obsesión inagotable que tenemos por la seguridad. Y el problema de fondo sobre la seguridad es que socava la confianza mutua. Pasamos de una confianza mutua a una sospecha recíproca en un círculo vicioso, y que además esa obsesión por la seguridad socava la libertad. Porque estamos en un dilema entre seguridad y libertad. En la medida en que aumentamos libertades, se disminuye y se pierde fuerza desde la seguridad, y viceversa. Cuando se aumenta la seguridad, sucede lo contrario. La seguridad de Kierkegaard es un valor fundamental, como lo es la libertad, un valor fundamental individual y a nivel social. La libertad y la seguridad. La seguridad es un pilar inclusive que da origen al contrato social. Pero incluso podríamos decir que la seguridad legitima, la vulnerabilidad nuestra legitima el Estado, a un punto de que es así importante la seguridad. Así requeriremos, como niños, la protección de ese Estado, que va acompañada, por supuesto, de autoridad y de control. Entonces, acá encontramos como ese dilema seguridad-libertad
se fortalece. Es como cuando estamos viviendo con nuestros padres. Estamos en la protección de ellos, en su mismo techo, en su mismo hogar, pero sabemos que hay autoridad y control y reglas que cumplir. Es lo mismo. Cuando queremos la protección y la seguridad y que ésta se requiere mucho más fuerte por parte del Estado, es cuando habrá mayor autoridad y mayor control y por ende se verán afectadas esas libertades. Son dos valores tremendamente difíciles de conciliar. Hemos hecho renuncias en innumerables ocasiones a la libertad por la seguridad. O veamos un ejemplo, entramos a un aeropuerto y sin ningún problema, a veces nos quitamos los zapatos y con los brazos en alto pasamos para que nos escaneen. Inclusive permitimos que inspeccionen, nos abran nuestras maletas y que nos palpen en busca de armas ocultas. Esto todo en pro de la seguridad. Cedemos libertad y cedemos dignidad en nombre de ella. Menos derechos, menos invasión y menos garantías. Geraldine Schwartz dice, y la cito, nunca pensé que en nuestra época la gente dijera con tanta facilidad no a la libertad en nombre de la seguridad. Eso me asusta mucho, porque en la historia nos hemos sometido a muchos abusos en nombre de la seguridad. Entonces, en esta situación cambiante, incierta, que nos da una sensación de inseguridad, existe un dilema mundial grande sobre el autoritarismo, la seguridad y las libertades. Países asiáticos han gestionado esta crisis con el uso de mascarillas, pero además con el uso de datos. Incluso China, donde se originó la pandemia, hasta hace unas semanas ya estaba bastante controlada. Países asiáticos tienen una mentalidad distinta, autoritaria, viene de su tradición cultural, del confucianismo. Respeto por la autoridad, mayor obediencia, una vida social mucho más estricta. Podríamos citar una China orwelliana, si lo queríamos llamar así, donde un gobierno conoce cada compra, cada clic, cada contacto o actividad que hace en las redes sociales las personas que allí residen, quién cruza un semáforo en rojo, quién escribe comentarios contra el gobierno, qué leen las personas, o incluso el gobierno chino, con más de 200 millones de cámaras de reconocimiento facial, podrá saber quién dialoga con personas críticas al régimen. Y todas esas cosas inciden en la obtención de una visa, de un crédito a una buena tasa, o quién incluso podría perder un trabajo. Particularmente y paradójicamente, toda esa infraestructura de control y vigilancia del gobierno chino y de los países asiáticos, esa vigilancia individual y esa capacidad de control ha sido sumamente eficaz y útil para contener esta pandemia. Estos gobiernos han combatido el virus no solo con epidemiólogos, sino también con expertos en vigilancia digital y en Big Data. Y entonces acá entramos en confrontación valores democráticos de Occidente, que han sido conquistados, como le decía el profesor César, en la historia, la libertad y muchos derechos, que hoy pueden verse en riesgo, porque lo que estamos viendo con estos países asiáticos podría acelerar, sin deliberación ni debate profundo, a una sociedad de vigilancia total, donde el control digital se incremente, donde se hackeen las libertades y se desdibuje la esfera privada. Un Estado que sepa dónde estoy, con quién me reúno, qué hago, qué como, qué compro, qué busco, en qué pienso, a dónde me dirijo. Parafraseando a Foucault, sería como un panóptico digital global. Un gobierno, una corporación o incluso una campaña política con suficientes datos podría hackear a las personas, porque nos van a entender y comprender mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Podrán predecir las elecciones, comportamientos, manipular deseos, vendernos todo lo que desea, un producto o incluso un político, de manera despiadada, tal y como lo vimos ya con Cambridge Analytica o en el documental Nada es privado, lo que ocurrió con la campaña del Brexit en Inglaterra o en la última campaña presidencial en Estados Unidos, donde resulta elegido Trump y donde queda probado cómo todos somos personas dirigidas como dirigen unas marionetas por hilos algorítmicos, porque nos van conociendo mucho mejor de lo que nos conocemos nosotros. Y eso les sirve perfecto para la manipulación a un gobierno, a una corporación, para vendernos un producto o para indicarnos por quién votar. Esto significa que los datos se convierten en un activo muy importante en el mundo actual y que la cuestión política más importante de nuestro tiempo es quién controla esos datos,
porque quien los controle podrá hacer control de la población. ¿Qué sucede en América Latina y en Colombia? Y resalto 3 fenómenos que estamos encontrando. El primero es que los estados de emergencia se están normalizando, se han convertido en la regla general. Sumado esto a una delicada concentración del poder y decisiones en cabeza del Ejecutivo. Lo segundo que encuentro como un fenómeno político es un aquietamiento de la democracia participativa, la postergación de las elecciones. Tengamos presente que hace pocos meses teníamos un Chile, un Bolivia, un Ecuador, incluso un Colombia en protestas, en agite social, con participación ciudadana, demandando y reclamando cosas de los gobiernos. Se ha apaciguado esa crítica, porque como nos dicen, es momento de remar para el mismo lado, mientras salen a la luz tímidamente escándalos de nuevas chuzadas, sin que la opinión pública esté atenta. Entonces voy concluyendo esta intervención citando y dejando algo sobre este conversatorio o sobre la mesa, y es teniendo cuidado, invitándolos a todos a que estemos atentos, porque estamos en un momento de shock pandémico. La doctrina del shock de Naomi Klein nos dice que la conmoción es un momento propicio donde se pueden implementar políticas dolorosas, porque la incertidumbre genera miedo y shock, y las sociedades, cuando están en shock, se conmocionan. Hay un estrés psicológico, se nubla la mente, se ablanda la sociedad, y esto puede ser aprovechado por los gobiernos para implementar cambios que no sean políticamente muy populares. O como lo indica Harari, las emergencias aceleran los procesos históricos. Decisiones que en tiempos normales nos tomarían años de deliberación, hoy las estamos aprobando de la noche a la mañana. Estamos reescribiendo las reglas de juego económico y político. Las decisiones que hoy tomemos tendrán un impacto que trascenderá la emergencia actual o la pandemia. La tormenta pasará. Recordar que el gran problema o desafío que nos queda como humanidad es el cambio climático. Vamos a sobrevivir a esto, pero viviremos sin lugar a dudas en un mundo diferente. Entonces todos tendremos que preguntarnos qué clase de mundo queremos habitar una vez pase esta tormenta. Y acá cierro con algunas preguntas. ¿Aumentará el nacionalismo o por el contrario la cooperación entre los países? Y estamos viendo el resurgir del gran Estado, del gran hermano. ¿Aceptaremos la vigilancia tecnológica sin debate? Que a través de las Corona App y demás se sepan dónde estamos, cómo estamos, dónde cruzar y demás. Se fortalecerá con esa situación los regímenes autoritarios y el estado de excepción. Y si están en riesgo o no las libertades y los valores democráticos que históricamente nos ha costado tanto conquistarlos. Muchas gracias y acá cierro con esto, recordando que, como decía el profesor César, estamos en un mar de incertidumbre con unos archipiélagos de certezas. En ese mar de incertidumbre y en esa agitación tenemos que estar como ciudadanos pendientes de las decisiones que se tomen, porque no van a ser solamente para este momento, sino que van a tener consecuencia por mucho más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Este debate empieza a tomar una serie de rumbos, y es que vemos cómo hay una contraposición con respecto a nuestros expositores, que lo hace bien interesante. Cada uno de ustedes ha puesto en el chat diferentes preguntas que vamos a empezar a resolver y que vamos a tener una primera ronda de preguntas a cada uno de los panelistas y finalizaremos con unas reflexiones y un debate con respecto a planteamientos que ustedes han manifestado en este caso. Profesor Alejandro, muchas gracias por su intervención. Aquí es cuando podemos citar un poco a Séneca, que menciona que en la adversidad conviene muchas veces tomar un camino atrevido. Pero ojo, óigase bien, no estoy hablando de atrevido en actuemos ya y sin argumentos o sin justificación. Aquí hay que analizar qué limitaciones se puede hacer a la libertad, qué genera más desigualdades, cómo seguir observando las desigualdades que ya existían o cómo se han disparado. Y de manera adicional, ¿cuál es el papel y el deber ciudadano, la cultura ciudadana en la participación, no solamente
va encaminada, la participación no solamente va encaminada a la voluntad política, a las decisiones políticas, sino que va también enmarcada a las actuaciones y el comportamiento social. Con esto quiero entonces dar paso a las preguntas. Iniciaremos con el profesor César Bedoya. Algunas de sus preguntas las dejaremos también para que las debatamos entre los tres expositores. Entonces, profesor César, una persona pregunta que tenemos unas garantías constitucionales, como usted menciona, de democracia participativa, y ella dice que si bien que si se deben ver desde, valga la redundancia, desde el deber ser y no desde el ser, ¿puede al menos el 50% de la población acceder a dichas garantías? Y la otra pregunta es, ¿cómo debe ser replanteado ese concepto de libertad del que usted habla a lo largo de la historia por parte de los trabajadores sociales? Lo escuchamos, profesor César. Sí, muchas gracias, doctora. A la primera pregunta, yo quiero ambientarla con la introducción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, que muy claramente decía que la ignorancia, el olvido y el desprecio por los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos. Yo podría decir con toda seguridad que las garantías y las herramientas están dadas. Pero entonces, ¿dónde radica, digamos, el problema, por llamarlo de alguna forma? Si entre el deber ser y entre el ser. Yo creo que la responsabilidad radica en gran parte también en todos los ciudadanos. Yo les decía al inicio de la charla que no quería pintarles Alicia en el País de las Maravillas, pero sí tenemos que reconocer qué logros hemos tenido a través de la historia. Ahora, ¿qué nos toca hacer frente a esta situación? Yo creo que apropiarnos de todas esas herramientas. Yo puedo encontrarme gente de a pie que ni siquiera conoce la Constitución política, no sabe qué es la Constitución política, para qué sirve la Constitución política. Yo creo que todo radica en un problema de educación y de formación. La llave para pasar de la democracia formal a la democracia real la tenemos nosotros como ciudadanos. Y quiero también responder a esa pregunta con una reflexión muy interesante de Montesquieu en El espíritu de las leyes. El pueblo en la democracia es en ciertos conceptos el monarca, en otros conceptos es el súbdito. Nosotros decidimos cómo queremos estar, si ser el monarca o ser los súbditos. Yo creo que eso podría responder más o menos a la pregunta número 1. Y la pregunta número 2, que me la hacen especialmente los de trabajo social, yo respondería de la siguiente forma. El Código de Ética del Trabajador Social, en su artículo 10, me habla de los principios del trabajador social. Y allí en esos principios, pues está el principio de libertad. Y yo diría que ese principio de libertad que estoy tocando en esta disertación es concomitante, y justo allí también lo tenemos en el artículo 10 del Código de Ética, concomitante con el principio de justicia. Es muy importante tener en cuenta esa situación. Ahora, ¿cómo se puede, de alguna forma, como lo dice la pregunta, interiorizar o repensar, como lo dice acá, por los trabajadores sociales sin limitar la participación del otro? Yo diría que la justicia, siendo concomitante con ese principio de libertad, lo que busca es la aplicación de un tratamiento equitativo, que se reconozcan entonces los derechos de todos los asociados y que se fomente precisamente la armonía entre ellos. El hombre entonces va a sentir que se le imparte justicia cuando esa comunidad en la que interactúa o en la que vive le da igualdad de oportunidades a sus intereses legítimos, de manera proporcionada a los intereses de los demás. Y es ahí donde está el reto entonces del trabajador social, tangibilizar esos principios. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor César. Quiero dar paso a la profesora Melisa y quiero hacerle la siguiente pregunta. Bueno, nos llegan muchas preguntas en el chat y tratamos como de acoplarlas. Nos hacen una pregunta puntual y es si el luchar por las desigualdades es una utopía. ¿Y cómo propone usted romper con la brecha de la desigualdad? ¿Cómo logra la representación de las minorías, por ejemplo? Y la otra pregunta que nos hacen es, ¿cree usted que la Contraloría ha hecho un buen trabajo al vigilar los contratos en tiempos de pandemia? Y tengo un bonus, doctora Melisa. Los abogados en formación, ¿de qué manera podemos intervenir para romper las brechas de la desigualdad sin tener que acudir a las políticas públicas por su complejidad para el desarrollo económico o político? Hola, ya. Listo. Hola. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas, muy chéveres porque me ayudan a ahondar más en los planteamientos que tenía y que de pronto no pude por el tiempo. Ustedes me preguntan, acá tengo anotado, si se pueden eliminar las desigualdades. Mónica también muy bien me dijo cómo la intervención de abogados, trabajadores sociales, pero además yo quiero acá imprimirle todos los profesionales, el tema que hablaba yo de los lazos de legitimidad y de confianza, y acá también tengo otra de política neoliberal, entonces voy a ver, intentar responderlas todas. Con el planteamiento que yo hago sobre la desigualdad, no se está diciendo que se debe eliminar la desigualdad, no, se deben reducir las brechas de desigualdad. O sea, por eso decimos con el indicador del Gini. Ustedes pueden buscar ahí en Google, pongan Banco Mundial indicador Gini y le va a aparecer actualmente en qué está. Entonces, lo que yo les decía, yo me ponía a comparar eso y yo decía, Colombia tiene en el indicador del Gini en desigualdad, tenemos 50.4. Sierra Leona tiene 35.7, menos que nosotros, el indicador. Y, por ejemplo, países como Holanda, como Suecia, no es que las tengan eliminadas la desigualdad, no, también las tienen, pero recaen en un ¿qué? En un 28%, 25%, o sea, no hay comparación con Colombia. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros y lo que propone la comunidad internacional es intenten por medio de políticas, de normativa, reducir esas brechas de desigualdad. Y acá es donde yo hago énfasis en lo que yo proponía. Primero, la creación de fuertes políticas sociales, de verdad, enmarcadas dentro de un Estado social de derecho. Aquí para los trabajadores sociales que me preguntan, bueno, mi campo de acción, la política social, por ejemplo, donde ustedes pueden activar y entrar a impactar directamente en la ciudadanía. Los profesionales tienen que tener una conciencia, ustedes pueden ser los enlaces entre entidades públicas y de verdad ayudar a la población, pero para eso ustedes deben saber en qué tipo de Estado, qué tipo de gobierno, ahí viene mi punto y suleta, cuáles son los derechos y los deberes que ustedes poseen. Y para acá es fundamental dentro de esta propuesta inversión en la educación, en ciencia, en tecnología y en investigación. Es la única manera para educar a nuestras personas, pero además de todo para innovar, para crear productos y servicios, para poder ser competitivos, para poder atender las necesidades internas, pero también si algo poder competir en un mercado internacional. Y aquí la otra propuesta que yo les decía, por eso tienen que ir acompañadas esas políticas sociales de fuertes políticas de redistribución y distribución de la tierra. Y acá hago énfasis en lo que buscaba el punto 1 del marco jurídico para la paz, antes de perder en el plebiscito, y acá le meto la reflexión de Zuleta y lo que venimos hablando con el profesor César, del tema de no tomar decisiones conscientemente racionales, sino basado en la información de otros. Entonces acá votamos que no un plebiscito, se borra la primera parte en donde les decía, lo que se proponía es súper necesario y todavía es una necesidad y lo planteo como algo que se debe hacer, políticas de redistribución de la tierra, se tiene que hacer investigaciones de la tenencia dudosa de tierras, se tiene que hacer proyectos productivos con los que son propietarios legalmente de latifundios improductivos. Un latifundio son 1000 hectáreas de tierra, muchachos. ¿Cuántos son 1000 hectáreas de tierra improductiva en un país como Colombia, con desplazados, con campesinos, con indígenas, con deficiencias laborales? Entonces debemos meter en este tema de la tierra y de la redistribución y distribución de recursos mucha atención. Y otra vez, a la gente no le gusta porque desconoce que son necesarias esas políticas para poder atender derechos humanos y fundamentales. Entonces, los que recriminan políticas de distribución y redistribución y lo toman como es que nos van a expropiar, es un desconocimiento total del tema y por eso propongo fuerte enfoque en la educación y en la cultura y la participación ciudadana.
Y de aquí también el tema que les decía de los espacios que debe fortalecer el Estado y además ampliar esos espacios de participación ciudadana, pero también de el fortalecimiento de las capacidades de las personas. Porque yo creo que con esas políticas del fortalecimiento de la capacidad de las capacidades de las personas rompemos esos lazos asistencialistas y se mejora una relación, una cooperación. Y de la mano con la educación, yo creo que con la forma que ustedes me preguntan, bueno, el tema de la confianza y la legitimidad, para mí en Colombia esos son uno de los lazos que se debe poner mayor atención en esa relación de confianza entre el Estado, entre lo público y entre lo individuo, porque mire que por esos lazos de legitimidad están totalmente quebrantados, es que se pueden ver, la gente no vota o vende el voto, no hay un pago del impuesto, no hay un acatamiento de la norma. Todo ese tipo de fenómenos son muestras de la falta de legitimidad de lo público y la única forma para volverlo a restablecer es que ellos respondan con política pública en cuanto a la garantía de ampliación de bienes y servicios públicos, de la prestación de bienes y servicios públicos. Entonces, el trabajo está todo para todos los profesionales y no solo profesionales, para todos los que habitamos. Tenemos que empoderarnos del territorio, tenemos que ser conscientes de nuestros deberes, de nuestros derechos, tenemos que leer, tenemos que investigar para tomar decisiones conscientes dentro de lo público, que acá hago el énfasis. Y acá, por ejemplo, me preguntan que si el papel de la Contraloría es muy importante. Han hecho un buen trabajo, pero yo quiero recordar que quienes fueron los que se metieron a las plataformas de las instituciones como el DANE o como la registraduría, como se le todo este tema de los bonos, fue la ciudadanía, y eso lo aplaudo y lo felicito, porque fue la ciudadanía la que mostró que esas bases de datos estaban erróneas, que en dónde estaban los recursos, la gente con sus fotos, con sus videos, con las redes es la que ha mostrado todas esas problemáticas y de alguna manera ha activado, ha puesto a activar a las instituciones, esas instituciones públicas, a que tengan mayor control y garantía, e igual lo están haciendo y también es algo de reconocer. Y aquí una pregunta que también me hicieron muy interesante, que es el tema de las políticas neoliberales. Entonces me dicen, bueno, entonces también esas políticas, acá lo quiero leer porque me pareció muy chévere, entonces me dicen, bueno, en cuanto al planteamiento del enfoque neoliberal, ella me pregunta que si, digamos, que ese manejo de la crisis también se está manejando desde un enfoque neoliberal, y yo les digo, sí, por supuesto, o sea, por supuesto, nada más con que no se respeten las reglas del mercado, y en esto lo pongo con los grandes empresarios, no se están respetando las reglas del mercado, entonces no se está trabajando, no se respetan las reglas del mercado. Yo digo que soy un Estado liberal en economía, pero en el momento de una emergencia, entonces sí pido la intervención del Estado dentro del mercado. Y además esas políticas neoliberales son las que han generado en Colombia también desigualdad, mayores brechas de desigualdad. Entonces de pronto en otra oportunidad puedo hablar más allá de esa parte económica. Ya, no sé si alcancé a responder todo. Sí, doctora Melissa, perfecto, muchísimas gracias. Aparte, tengan en cuenta que tenemos muchas preguntas en el chat, pero está, digamos, muy interesante. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sus intervenciones. Si no las leemos acá, de todas maneras están siendo resueltas, como ven, por los expositores en cada una de sus intervenciones. Entonces voy con el doctor Alejandro, y antes de pasar con el doctor Alejandro, vamos llegando a unas reflexiones, y es que desde cualquiera de cada una de nuestras profesiones podemos generar una transformación, podemos innovar. Desde el arte, desde la cultura, desde diferentes escenarios, hay una participación ciudadana, y a pesar de estar en época de emergencia, no nos quita esa posibilidad de tener garantías de participación ciudadana y de criticar cuando en ocasiones se estén tomando acciones extremas que limiten derechos y que por ende nos permita incluso mermar, haya una merma de garantías. Quiero pasar entonces con las preguntas del profesor Alejandro, y una de ellas es la siguiente. ¿Cómo podríamos poner límites a esas ideas de seguridad a todo costo y de automatización voluntaria de la sociedad? ¿Son los gobiernos o somos nosotros los que estamos renunciando voluntariamente a la autodeterminación? Estamos hablando de la época de crisis. Y la segunda pregunta, profesor Alejandro, que nos hacen es la siguiente. El panóptico que ilustraba Foucault es una realidad que no podemos negar: el control ejercido por la sociedad, el Estado y nosotros mismos. ¿Puede tener un límite que no violenta nuestros derechos? Listo, profesor Alejandro. Bueno, en primer lugar, con respecto a las ideas de seguridad, debo indicar que
La seguridad y la libertad son dos valores fundamentales que son naturales al individuo y que es un reto encontrar ese balance. Más allá de estar, digamos, diciendo no hacerlo o no acatar el tema de seguridad, inclusive en la exposición indicaba que esto legitima el contrato social y que es fundamental. Llamo la atención es en dos vías. En cómo esta vulnerabilidad en la que nos encontramos, en primer lugar, legitima el Estado y hay que estar atentos a ello. Y la segunda vía es entender y ser conscientes que en la medida en que estemos pidiendo más y más seguridad, va a haber un costo en las libertades. Cuando somos conscientes de ello, empezamos a entender y a buscar realmente como sociedad, pues hasta dónde deben ser los puntos de equilibrio. Estas tendencias, esta situación de crisis o de emergencia, hace que el Estado, el gran hermano, como queramos llamar ese leviatán, se imponga, se pare, tome ciertas medidas y muchas veces el gran riesgo es que no tiene los controles de otras ramas del poder público y es un poco lo que yo quería dejar acá sobre la mesa como uno de los retos en esta situación que debemos estar atentos como sociedad y sobre todo en medio de esa crisis las medidas que se tomen, que muchas veces no son medidas temporales sino que van a ser permanentes. Un caso que todos conocemos fue, por ejemplo, el impuesto, lo que se puso como el 2 por mil en una crisis económica de hace más de 20 años y que hoy todavía está como 4 por mil. Entonces, tenemos que estar como sociedad atentos, vigilantes, participando. La segunda pregunta sobre el panóptico Foucault, que estoy completamente de acuerdo, es algo que es inevitable a nivel social, pero hay que ponerle un valor o algo adicional frente a lo que estamos viendo actualmente, y es que sea un panóptico digital global. Es que nos empecemos nosotros a convivir, entendiendo que estamos siendo vigilados o controlados, o que nos pueden intervenir nuestras llamadas, o nos pueden intervenir en las redes sociales, y que eso va a tener unos costos políticos, unos costos laborales, unos costos de aceptación o no de visas. Entonces, nosotros mismos empezamos a regular y a controlar y a cohibir nuestra libertad, porque ya per se sabemos que la intervención digital va a estar allí. Eso es el riesgo y eso es como yo llevaría como a ese que conocimos, el panóptico social de Foucault, lo llevaría a este nivel que es donde también nos vamos a controlar digitalmente, que es como otra sociedad que hemos creado y que ha crecido. Entonces, esto sucede ya en otros países, como les decía yo, sobre todo en países asiáticos, inclusive corporaciones lo han utilizado para el comercio, lo han utilizado para las elecciones, como lo citaba yo con el Brexit y con lo de Estados Unidos, y eso es un dilema y un debate que está ahorita en el borde del conocimiento, que tenemos que ponerle mucha atención, porque ahí preguntaban si estamos nosotros siendo conscientes y renunciando de manera consciente. Yo creo que en redes sociales debemos tener mucho más cuidado. Es un feudalismo digital donde los dueños de las plataformas, llámese Google, llámese Facebook, llámese Instagram, nos dicen a nosotros, tengan acá está esta tierra para que ustedes la utilicen, entre comillas, de manera gratuita, y salimos nosotros como ciudadanos digitales a empezar a elaborarla, a trabajar sobre ella y a compartir nuestra información, nuestros datos, nuestra forma más privada, qué hacemos, qué comemos, dónde estamos, qué likes damos, con quién nos relacionamos, y todo esto lo que estamos haciendo es luego ellos llegan y lo cosechan y lo recogen, porque con toda esta información lo que vale realmente no es la publicidad que nos dan allí, sino cómo venden esta información de nosotros. Entonces, de alguna manera hay un tema voluntario, pero sin lugar a dudas, cuando ya lo utiliza el Estado o como debe ser utilizado, estamos en un nuevo terreno que requiere ser regulado, que requiere ser vigilado. Y como lo dice Bauman, la política se ha quedado buscando soluciones regionales a problemas globales. Y esto es un problema global que debe ser claramente revisado a nivel más general, que es otro de los riesgos que tenemos en estas crisis. Si va a fortalecerse el Estado-nación, la soberanía, el patriotismo y cerrar fronteras, o si vamos al contrario a mirar cómo fortalecemos comunidades como la Comunidad Europea, organizaciones internacionales, que es hacia donde yo creo debería moverse la humanidad. Cierro diciendo que son retos que planteamos, que es una mirada crítica, pero que sin lugar a dudas yo tengo esperanza en la sociedad, tengo esperanza en la participación ciudadana, creo en que
Con estos debates podemos fomentar que más personas decidan participar, involucrarse, opinar. Hay que tener en cuenta esto, conocerlo, para saber a qué nos enfrentamos, pero sin lugar a dudas son, como si hubiese pensado, son mucho más las personas buenas y lo que se espera para que esto salga adelante. Así que con eso creo que quedan respondidas, doctora Mónica. Listo, doctor Alejandro. Ahora quiero abrir el debate para que demos finalizado este panel y quiero que discutamos, doctores, sobre 3 puntos en particular, y es hasta qué punto las regulaciones de derechos son eficaces para enfrentar la realidad de la pandemia, o las limitaciones, mejor, teniendo en cuenta las preguntas que hacen las personas en nuestro chat. Y el siguiente punto es, ante la limitación de algunos derechos, ¿cómo se debe ponderar el concepto de salud y economía, ya que estos suelen tener una relación inversamente proporcional? Finalmente, como vemos que en algunas ocasiones la libertad es una ausencia de coacción, como lo menciona el profesor Efrén, el Estado por sí mismo coacciona al individuo limitando esa libertad. En ese sentido, se podría decir que entre menos intervención del Estado, mayor sería la libertad individual. Aquí estaríamos dando una conclusión a esta reflexión sobre los desafíos sociales y políticos que se dan en esta época de emergencia, y teniendo en cuenta al autor Hayek. Quiero darle paso entonces a ustedes, doctores, si les parece bien que empecemos por las damas. Doctora Melisa. Mónica, pero entonces, ¿cuál pregunta respondo? O sea... Doctora, hablar de las tres en particular, porque van asociadas a la pandemia y es una limitación de los derechos y las libertades como tal. ¿Cómo eso se debe ponderar en el momento de tomar decisiones con respecto a la salud y a la economía? Si ves, las dos preguntas iniciales están muy conectadas. Habla de limitación de esa libertad. Y finalmente es con respecto a eso, si la libertad es la ausencia de coacción, cuando el Estado toma determinaciones o decisiones políticas, ahí está limitando la libertad individual. Listo, bueno, entonces acá voy a también enfocarme como en las dos preguntas que tengo acá en el chat, entonces, y también traigo a colación la tuya. Entonces me dicen que hasta qué punto las regulaciones en derechos son eficaces para enfrentar la pandemia, y luego viene el tema de la limitación de algunos derechos, y acá me hacen un énfasis en la salud y en la economía. Y el tema de la libertad. Bueno, como ustedes bien lo han hablado, si hablamos del tema de la libertad, pues igual lo ponemos desde Hobbes, en la concepción de un Estado moderno. Desde ese momento nosotros cedemos, o sea, es que la gente que acá cree que somos completamente libres. No, en el momento que nacemos estamos condicionados a una regla de un Estado. Entonces, nosotros lo que hacemos es ceder una parte de nuestras libertades y derechos a ese Estado, pero acá viene mi exposición. Yo cedo una parte de mis libertades y de derechos, pero para cambio tener unas garantías, una prestación de bienes y servicios públicos, que en un principio desde Hobbes era la seguridad, pero es que ahora estamos dentro de un Estado social de derecho. Acá viene el punto. Yo necesito una amalgama mucho más amplia de esas prestaciones que el Estado, porque es que yo le estoy cediendo muchas más libertades y muchos más derechos a ellos. Ahora, en época de pandemia, es aún mucho más amplia lo que yo cedo de libertades y derechos al Estado. Y acá viene el punto de la educación y de la democracia, porque si yo tomo decisiones conscientes, racionales, investigo, si me educo, este es el llamado, chicos. Si yo pienso por mí mismo en el momento de tomar decisiones públicas, elegiría por mérito a las personas que están en el poder. Y esas personas en el poder tomarían mejores decisiones para todos y no solamente para unos pocos, como lo vemos en este momento de la emergencia. Y acá de la mano que yo quiero redondear ese punto de las políticas neoliberales o las políticas económicas, lo que han causado en Colombia, que ha sido lo que les decía al inicio, que seamos mercados y que seamos economías dependientes de otros estados, pero no solamente esto, sino que dependemos de la política de otros estados, porque el apoyo político que le demos a ello depende del apoyo económico o las cooperaciones y las transacciones que podamos hacer en el mercado. Ese es un tema que es innegable y que acá en la pandemia se ve exacerbado con el tema, por ejemplo, el mercado. Podemos competir con Suiza, con Holanda, con Alemania, con Estados Unidos, con China en un mercado de la venta y de la compra de pruebas del COVID, de material
sanitario, de los ventiladores, no nos podemos dar este lujo porque dependemos de ellos, por eso muchas políticas también dependen de esos intereses que son más grandes. Ese es mi punto. Entonces nosotros tenemos que cambiar el sistema, romper el sistema desde el poder y el deber que tenemos con el voto, derecho y civil político. Acá lo tengo en mis manos y si yo no cambio esto, la estructura y el sistema nunca van a cambiar y vamos a tener gobernantes que van a decidir o van a tomar decisiones tanto en política como en normativa para unos pocos y no para todos. Gracias, profesora Melissa. Quiero darle paso entonces al profesor César. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, pues la profesora Melissa ha dado respuesta amplia de esas 3 preguntas, pero sí quiero agregar algo, porque es que estamos, digamos, llegando a un punto importante aquí y pienso yo que precisamente estamos notando cómo la indiferencia de los ciudadanos por la cosa pública ha llevado a muchas situaciones y hoy nos quejamos nosotros como ciudadanos precisamente de esas situaciones que estamos viviendo. Y la gran responsabilidad, no me canso de decirlo, la gran responsabilidad recae sobre nosotros los ciudadanos. Obviamente hay corrupción y tenemos grandes males y enfermedades que tiene nuestro Estado colombiano y en muchos lugares del mundo. Esto no solamente sucede aquí, pero así también podemos notar cómo otros países han superado muchas situaciones. Pero ¿cuál ha sido la clave? Que el ciudadano ha interiorizado, se ha interesado por conocer todas esas herramientas, la doctora lo decía, conocer los mecanismos de participación ciudadana, cómo funcionan esos mecanismos de participación ciudadana. Hay que diferenciar, y me parece supremamente importante también diferenciar lo que es libertad y lo que es independencia. Ahora, nosotros debemos concebir ese concepto de libertad, pero teniendo en cuenta que estamos y formamos parte de un conglomerado social. Es que no estamos solos en este lugar, convivimos con otras personas que tienen otras necesidades, pero que igualmente todos debemos caber en el mismo país, con esas diferencias. Ahora, yo los invito, muchos, seguramente muchos desconocen ese artículo 95 de la Constitución Política. Ese artículo 95 habla de los deberes sociales, cívicos y políticos de todo ciudadano colombiano. ¿Cuántos colombianos saben cuáles son sus deberes cívicos, sociales y políticos? Entonces yo pienso que el problema aquí, como lo dijo Platón en su momento, estamos pagando bastante caro el precio de desentendernos de la política. ¿Y cuál es ese precio? El ser gobernado por los peores hombres. Entonces hay que tener muy en cuenta que nosotros, como ciudadanos, sí debemos apropiarnos de todas estas herramientas. Y vuelvo y enfatizo, lo decía también la doctora Melissa, esto es cuestión de educación, educar a los futuros ciudadanos. He ahí el punto clave. Yo creo que si estas futuras generaciones se educan en formación ciudadana, competencias ciudadanas, muchas cosas seguramente cambiarían. Y esos que ostentan el poder ahora, que pueden ser catalogados como corruptos o como ustedes quieran, no llegarían más a esos cargos. Pero si uno como ciudadano entiende a quién es que debe elegir. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Doctor Alejandro. Pues yo quisiese citar una frase para complementar ese dilema también que se puede encontrar aparentemente entre la salud y la economía en lo que estamos viviendo. Y esa frase es: la salud es la vida, pero la economía son los medios para la vida. Así que el gran reto que tenemos como sociedad y que tienen quienes toman las decisiones que están en manos de los políticos, por eso es la importancia de participar en la política, porque ellos toman las decisiones más importantes de una sociedad, gústenos o no, y nos afecta a todos. Es encontrar ese balance entre la vida, que es la salud, y los medios para la vida, que es la economía, que no es sencillo de encontrar, y que lo que se está viendo ahorita y lo que va a hacer el país un poco es
relajar las medidas de confinamiento o de aislamiento para buscar cómo se va reactivando algunos sectores económicos bajo unas responsabilidades, cumpliendo unos requisitos, bajo unos criterios, unos estándares también de salud y unas restricciones. Y acá es muy importante tener la capacidad de los gobernantes de implementar pues estas cosas, pero adicionalmente el cumplimiento de ciertas nociones, la cultura ciudadana, el buen comportamiento y el acatamiento de esto que podemos ser cada uno de nosotros. Como ciudadanos y como siendo parte de una sociedad donde entendemos que lo que yo hago o deje de hacer afecta a un entorno, a un todo, algo que inclusive trasciende la familia, como en estos casos muchas personas también se han cuidado por cuidar inclusive a sus familias. Lo otro es que comentábamos allí, o se preguntaba si el derecho o lo que se ha regulado ha funcionado. Sin lugar a dudas, lo que es el derecho es un mecanismo, una herramienta para poder acordar ciertas decisiones y plasmarlas. Es una forma como se expresa la autoridad, pero las medidas para hacerle frente a esta situación trascienden el derecho. Esto tiene que ver también con cultura y comportamiento ciudadano, tiene que ver con algunas capacidades del sistema de salud colombiano, bueno, tiene que ver con una serie de cosas. Finalmente, cuando hablamos de la libertad, a mí también me gusta esa definición de tener la posibilidad de elegir. Y lo más relevante que yo cerraría con este aspecto de las libertades es que todos tengamos claro que las libertades que hemos construido, que tenemos o que gozamos hoy en día han sido conquistas históricas de mucho tiempo, de procesos, y que es pertinente cuidarlas. Sabemos que todos queremos seguridad, pero no en nombre de esa seguridad mirar hasta dónde se tienen libertades, con un riesgo mayor que lo comentaba yo en la exposición, y es en nombre de esa seguridad que se adopten medidas de vigilancia digital que se adopten ahora, pero que tengan efectos en el tiempo. Eso es algo que como sociedad pues hay que estar atentos, y que incluso antes de esta situación, antes de esta pandemia, es un tema que habría que ponerle atención y cuidado, que habría que regular, y que no se le ha puesto el suficiente detenimiento, la suficiente atención, no se ha regulado de manera juiciosa, y que existen riesgos importantes alrededor de ello. Perfecto. Ahí sería, dale. Moni, yo quiero decir una frase final, pues para, digamos que las intervenciones que hicimos ahí, es una frase que me se me vino a la cabeza y recordé de uno de los investigadores del Centro de Memoria Histórica, y puede resumir muy bien el discurso en el que vamos, y es: la guerra es la negación de la diferencia y la democracia es la aceptación de la diferencia. Ahí radica todo, muchachos. Doctora, yo también quiero agregar algo. Quiero dejar algo en el ambiente. ¿Podría decirlo? Claro que sí, doctor. Quisiera decir lo siguiente, pues todos de igual forma nos cuestionamos sobre lo que está pasando aquí en nuestro país y en cualquier lugar del mundo. Yo dejaría allí en el ambiente una reflexión muy importante también de Fernando Savater, que tiene en su libro Ética para Amador, y él allí en la última parte de su libro hace una pregunta muy interesante. ¿Por qué elegimos a los políticos corruptos? ¿O por qué los políticos son corruptos? Y la respuesta es igualmente desconcertante, porque buscamos que se parezcan un poco a nosotros. Queda allí entonces esa frase que nos permite reflexionar si queremos que esto cambie, qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Muchas gracias. Doctor Alejandro, ¿algo que agregar? Brevemente. No, está muy bien. Me acojo a las dos frases que allí plantearon, e indicar simplemente sobre el tema de la política que a quienes elegimos son el reflejo de nosotros como sociedad, que más personas deben participar, que criticar desde la barrera es importante, pero no es suficiente,
que hay que participar y no solamente siendo candidatos, sino también haciendo control, documentándose, entendiendo que hay unos mecanismos de participación ciudadana. Es invitar a las personas a que vean con otros ojos la política y que entiendan que hay una diferencia clara entre política y politiquería, que solamente a los mismos de siempre les conviene que veamos en la política como algo oscuro, algo sucio y algo a lo cual no nos queremos meter, pero que hoy más que nunca vemos lo importante y lo necesario que es no solo tener políticos buenos, sino bien rodeados, que se rodeen de gente con capacidad técnica, porque desde allí se tramitan las decisiones más relevantes que podrían tomarse en una sociedad, y lo vemos claramente en esta situación como la pandemia. Doctores, les agradezco pues cada una de sus intervenciones, cada uno de sus puntos, de las controversias que en algún momento, digamos, encontramos, de los planteamientos de nuestros participantes. Vemos aquí que surgen y quedan diferentes reflexiones que si en algún momento nos quieren hacer llegar, queda abierto el evento, va a quedar la grabación, para que podamos resolverla y seguir haciendo, digamos, actividades académicas, porque también desde la academia, desde la educación juega un papel fundamental, no solamente en época de crisis, en cualquier escenario, y nuestros estudiantes, nuestros profesores juegan un papel relevante en la sociedad, porque también desde ahí salen los mecanismos idóneos para elegir y ser elegido. Quiero terminar entonces este conversatorio, espero haya sido de su agrado. Los invito también a nuestro próximo evento, que será el lunes 18 de mayo a las 4 de la tarde. Vamos a hablar sobre consumidor digital, prueba electrónica, expediente electrónico e inteligencia artificial. Todo esto hacia la digitalización de la justicia. Así que muy invitados, los esperamos. Vamos a tener 4 expositores de alto nivel, así como tuvimos en este evento. Entonces, les pedimos que sigan participando con nosotros y nos sigan sugiriendo qué otras temáticas podemos resolver y que nos den sus sugerencias acerca de los eventos. Feliz tarde para todos. Muchas gracias a los expositores y un agradecimiento a los monitores, a quienes nos vieron y, por supuesto, al equipo de soporte técnico. Muchas gracias. Muchas gracias.